¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a todos los vehículos OBDI equipados con sincronización variable de válvulas, levas. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Subaru, Dodge, Audi, Jeep, GMC, Chevrolet, Saturn, Chrysler, Ford, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según la marca, modelo. Muchos vehículos modernos usan sincronización variable de válvulas, VVT, para mejorar el rendimiento del motor y la economía de combustible. En un sistema VVT, el módulo de control del tren motriz PCM controla las válvulas de control de aceite operadas por solenoide. Estas válvulas aplican presión de aceite a un actuador montado entre el árbol de levas y la rueda dentada de la cadena de distribución. A su vez, el actuador altera la posición angular o cambio de fase del árbol de levas. Se utiliza un sensor de posición del árbol de levas para controlar la posición del árbol de levas. Se establece un código de respuesta lenta de la posición del árbol de levas cuando la posición real del árbol de levas no coincide con la posición deseada por el PCM durante los cambios de fase del árbol de levas. En lo que respecta a las descripciones de los códigos de problemas, la indica la entrada, el árbol de levas delantero izquierdo. Por otro lado, B indica el escape, el árbol de levas derecho o trasero. El banco 1 es el lado del motor que contiene el cilindro almohadilla 1, mientras que el banco 2 es el banco opuesto. Si el motor tiene un diseño en línea o recto, solo hay un banco. El código P000D se establece cuando el PCM detecta una respuesta lenta en el cambio de fase de la posición del árbol de levas del circuito B del banco 2. Este código está relacionado con P000A, P000B y P000C. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad de este código es de moderada a severa. Es una buena idea abordar este código lo antes posible. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P000D pueden incluir luz de verificación del motor iluminada, emisiones incrementadas, bajo rendimiento del motor, ruido del motor. ¿Cuáles son algunas causas posibles del código? Las causas de este código pueden incluir suministro inadecuado de aceite, en sensor de posición del árbol de levas defectuoso, válvula de control de aceite fallida, actuador VVT fallido, problemas de cadena de tiempo, problemas de cableado, PCM defectuoso. Un ejemplo de un sensor de posición del árbol de levas CMP. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P000D? Comience por verificar el nivel y la condición del aceite del motor. Si el aceite está bien, realice una inspección visual del sensor de posición del árbol de levas, el solenoide de control de aceite y el cableado correspondiente. Busque conexiones sueltas, cableado dañado, etc. Si encuentra daños, repare según sea necesario. Borre el código y vea si regresa, y a continuación, verifique los boletines de servicio técnico TSB relacionados con el problema. Si no se encuentra nada, deberá avanzar al diagnóstico paso a paso del sistema. El siguiente es un procedimiento generalizado, ya que las pruebas para este código varían entre los vehículos. Para probar con precisión el sistema, debe consultar el diagrama de flujo de diagnóstico del fabricante. Antes de continuar, querrá consultar los diagramas de cableado de fábrica para determinar qué cables son cuáles. AutoZone ofrece manuales de reparación gratuitos en línea para muchos vehículos y AllData ofrece suscripciones de vehículos individuales. Probar el sensor de posición del árbol de levas. La mayoría de los sensores de posición del árbol de levas son sensores de efecto Hall o sensores de imanes permanentes. Un sensor de efecto Hall tiene 3 cables que van a él: referencia, señal y tierra. Por otro lado, un sensor de imán permanente solo tendrá 2 cables, señal y tierra. Sensor de efecto Hall. Determine qué cable es el cable de retorno de señal. Luego, conecte un multímetro digital DMM con un cable de prueba de sonda trasera. Gire el DMM a la configuración de voltios de CC y conecte el cable negro del medidor a tierra del chasis. Arranque el motor. Si el sensor funciona correctamente, debería haber una lectura fluctuante en el medidor. De lo contrario, el sensor está defectuoso y debe reemplazarse. Sensor de imán permanente. Retire el conector del sensor
sensor y conecte un DMM a los terminales del sensor. Gire el DMM a la configuración de voltaje de K y arranque el motor. Debería haber una lectura de voltaje fluctuante, de lo contrario, el sensor está defectuoso y debe reemplazarse. Probar el circuito del sensor. Sensor de efecto Hall. Comience por verificar el lado de tierra del circuito. Para hacer esto, conecte un conjunto de MM a voltios CC entre el terminal positivo de la batería y el terminal de tierra del sensor en el lado del arnés del conector. Si hay una buena conexión a tierra, debe obtener una lectura de aproximadamente 12 voltios. Luego, verifique el lado de referencia de 5 voltios del circuito conectando un conjunto de a voltios entre el terminal negativo de la batería y el terminal de referencia del sensor en el lado del arnés del conector. Encienda el encendido del vehículo. Debería haber una lectura de aproximadamente 5 voltios. Si alguna de estas dos pruebas no produce lectura satisfactoria, será necesario diagnosticar y reparar el circuito. Sensor de imán permanente. Compruebe el lado de tierra del circuito. Para hacer esto, conecte el DMM configurado a voltios de CC entre el terminal positivo de la batería y el terminal de tierra del sensor en el lado del arnés del conector. Si hay una buena conexión a tierra, debe obtener una lectura de aproximadamente 12 voltios. Si no, el circuito deberá ser diagnosticado y reparado. Probar el solenoide de control de aceite. Retire el conector del solenoide. Use un multímetro digital configurado en ohmios para verificar la resistencia interna del solenoide. Para hacer esto, conecte el medidor entre el terminal B+ del solenoide y el terminal de tierra del solenoide. Compare la medición de resistencia con las especificaciones de reparación de fábrica. Si el medidor muestra una lectura fuera de especificación o fuera de los límites o L que indica un circuito abierto, se debe reemplazar el solenoide. También es una buena idea quitar el solenoide para inspeccionar visualmente la pantalla en busca de restos metálicos. Verifique el circuito del solenoide de control de aceite. Compruebe el lado de alimentación del circuito. Retire el conector del solenoide con el encendido del vehículo encendido. Use un multímetro digital configurado en voltios CC para verificar la potencia en el solenoide, generalmente 12 voltios. Para hacer esto, conecte el cable negativo del medidor al terminal negativo de la batería y el cable positivo del medidor al terminal solenoide B+ en el lado del arnés del conector. El medidor debe leer 12 voltios, si no, el circuito deberá ser diagnosticado y reparado. Verifique el lado de tierra del circuito. Retire el conector del solenoide con el encendido del vehículo encendido. Use un multímetro digital ajustado a voltios de CC para verificar la conexión a tierra. Para hacer esto, conecte el cable positivo del medidor al terminal positivo de la batería y el cable negativo del medidor al terminal de tierra del solenoide en el lado del arnés del conector. Active el solenoide con una herramienta de escaneo equivalente de OEM. El medidor debe leer 12 voltios. Si no está presente, el circuito deberá ser diagnosticado y reparado. Verifique la cadena de distribución y los actuadores VVT. Si todo se verifica hasta este punto, el problema puede ser con la cadena de tiempo, los actuadores correspondientes o VVT. Retire los componentes necesarios para acceder a la cadena de distribución y los actuadores. Revise la cadena por juego excesivo, guías rotas o tensores. Revise los actuadores en busca de daños visibles como dientes desgastados.